Hoy vas a conocer la romería vikinga de Catoira. Catoira es un municipio de unos 3.500 habitantes en el fondo de la ría de Arousa, provincia de Pontevedra, a tan solo 35 kilómetros tanto de Santiago de Compostela como de la capital de provincia, y con un buen acceso desde la autopista AP9 por tren o por autobús. La romería vikinga de Catoira es fiesta de interés turístico internacional y se celebra desde 1960, ganando popularidad año tras año. Empezó como una iniciativa entre amigos del Ateneo do Ullán, con un acto rememorando el desembarco vikingo, hasta en lo que se ha convertido hoy toda una semana de actividades que incluyen teatro, música, exposiciones, mercado y más. La representación central del desembarco se celebra el primer domingo de agosto en las Torres del Oeste, a la orilla del río Ulla. Estas torres pertenecían a toda una fortaleza llamada en aquel entonces Castellum Honesti, que servía para proteger el sepulcro del apóstol Santiago de los piratas normandos y sarracenos, que pretendían subir el curso del río hasta Iria Flavia, para poder llegar después por tierra hasta Compostela. Y a partir de ahora voy a comentar sobre la marcha el resto del vídeo. Vemos ya a lo lejos los 3 drácars que se van a ir acercando poco a poco. Dan varias vueltas. Mientras tanto, la gente se divierte haciendo luchas. Hay muchísima gente. Os aconsejo ir con bastante antelación porque cuesta aparcar, cuesta encontrar dónde aparcar. Hay muchísima gente y conviene ir con mucho tiempo de antelación para tener más o menos sitio. Ya veis dónde estamos y estuvimos como 2 horas antes. Y todo esto empezó sobre las 12. A las 12 esto, pero que se acerquen así igual a las 12:30 y el desembarco a la 1. Ya vemos ahí los drácars más cerca. Os voy a comentar un poquito el tema de los drácars para el que le interese. Hay representación con barcos desde 1994 y es en 1993 cuando se fabrica el primer drácar, llamado Torres de Oeste. Justo el nombre que tienen los restos de las torres que quedan, que veis en las imágenes. Es una réplica del Skull del F5, una pequeña embarcación de guerra de finales del siglo XI de 17,5 metros de eslora y 2,5 de manga, con capacidad para 13 pares de remos y 6 toneladas de carga, incluido una tripulación de 30 personas. Alcanza una velocidad de 15 nudos. Ya vemos cómo vuelven ahora, pero con las velas desplegadas. Súper bonitas. Lo siento que no sé a qué embarcación corresponde cada nombre. En 2008
se construye un nuevo Drakkar, el Frederiksund, creo que en honor al hermanamiento con la población de este mismo nombre, una población de Dinamarca, hermanada con Catoira por su pasado vikingo. Y esta segunda embarcación tiene 20 metros de eslora y 2,9 de manga. Se construye debido a la demanda que hay para ir dentro de los Drakkars. Ahí vemos aparecer el segundo Drakkar con la vela desplegada también. Y debido a esta misma demanda, que sigue en aumento, en 2019 se construye el tercer Drakkar, el Arglas Catoira, como homenaje a la asociación Arglas Vikings de Irlanda del Norte, con la que Catoira tiene estrechos vínculos. La verdad que son muy bonitas con las velas desplegadas. Y ahí vemos la tercera embarcación. Si realmente estáis interesados en conocer más cosas sobre el mundo vikingo, hasta enero de 2025 continúa una exposición en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela que se llama Una vida vikinga. Es muy interesante. Tengo algunas imágenes en mi canal de Telegram, que sabéis que es gratuito, podéis visitarlo, y ahí tengo más imágenes sobre esta exposición de Una vida vikinga. La podéis seguir visitando hasta enero de 2025 y hay vídeos en YouTube sobre esta exposición y os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Ya vemos que ahora se vuelven a acercar, ya sin vela, para el desembarco. La primera embarcación va a pasar de largo, va hacia el muelle de Catoira, después lo veremos de cerca. Y estas otras dos embarcaciones se acercarán a la orilla y desembarcarán. Perdón por las tomas, que el centro de la acción quedó muy esquinado, pero estaba grabando con el palo y no controlaba bien lo que estaba grabando. Ya empiezan a bajar de la primera embarcación, la segunda ya se está acercando a la orilla. Y se producirán las primeras luchas con la gente que está en tierra.
Ya van subiendo desde las embarcaciones. Ya bajaron todos y ahora vemos como una especie de procesión de todas las barquitas de la zona por la ría, haciendo sonar las bocinas. Un ambiente muy festivo. Vemos los restos de las torres de oeste. Ahí están subiendo un tronco, desconozco la razón ni para qué es. Y eso sí, hay mucho jaleo y griterío todo el tiempo. Mientras tanto se suceden una serie de luchas al lado de las torres. Quizá no es mala idea presenciar todo desde el puente que veis en las imágenes, sin meterte en el mogollón, porque no es apto para gente que le agobien estas situaciones. Y la animación con tambores y esos gigantes que es constante.
y nos alejamos un poco del ruido para dar una vuelta, ahora que está más tranquilo, alrededor de las Torres de Oeste. Sin duda volveremos a Catoira para conocer más de cerca la historia de estas torres y todo lo que tiene para ofrecernos este pueblo. Y aquí vemos más de cerca uno de los drácars. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta la próxima.